en el video, reuniones de Jorge del Castillo con funcionarios privados y públicos vinculados a intereses mineros energéticos, que se decía que lo convertía en el principal lobista del partido aprista. Acá podemos ver en esta transparencia que las personas señaladas en ese informe son el señor Jesús Campo Ángeles, Julio Manrique Álvarez, Jorge Herrera Valladares, Brian Schwarman Sterental, José Manuel Segarra Freun, Luis Seferino Garrido Maza, Juan Guillermo Wenderford Juárez. Como puede verse acá en la misma transparencia, las fotos, que no se ven muy bien, las fotos son de RENIEC y se va a ver en otras láminas. Se lee en diagonal, o sea, en cada foto en diagonal se lee la palabra RENIEC 2014 y al lado derecho de cada foto aparece la fecha y hora de la búsqueda efectuada. Y es aquí donde encontramos las evidencias irrefutables, a fin de verificar qué personas habían solicitado a RENIEC la información de los visitantes a la oficina del señor Jorge del Castillo. Pedimos a RENIEC los reportes de búsquedas y nos dimos con la sorpresa que fue realizada por el técnico en operaciones de inteligencia de la DINI, Héctor Eufrasio Vera Rebollar. O sea que, como hemos visto, las fotos nos decían claramente que esto venía de RENIEC y estaba la fecha. Con eso es que se preguntó a RENIEC y nos dieron la información que quien había hecho esta búsqueda a estas personas era el señor Héctor Eufrasio Vera Rebollar, trabajador de la DINI. Como puede verse en este cuadro, que este es muy importante, a la izquierda están los nombres de las personas buscadas. Luego, en la siguiente columna, la fecha de la vigilancia, es decir, en el terreno, la vigilancia señalada en el informe. Y luego se observa que la búsqueda y con clave PCM fue realizada por un personal de la DINI. Y se ve también en la siguiente la fecha y hora de la búsqueda. Y es muy importante visualizar lo siguiente: las búsquedas son hechas a los pocos días de realizar el seguimiento, pero no con una persona, sino con todos. Es decir, se observaba a una persona que ingresaba en este caso a la oficina del señor del Castillo y se identificaba qué persona era, y luego de unos días se hacía ya la búsqueda en RENIEC buscando ya toda la información con relación a esta persona. Y eso, ¿quién lo hacía? Lo hacía personal de la DINI. Entonces, ¿quién había hecho el seguimiento? Por supuesto que personal de la DINI. Asimismo, como puede verse en este cuadro, otro agente de la DINI, esta vez el jefe de producción de inteligencia, José Antonio Ramos Madrid, realizó búsquedas a las mismas personas, es decir, verificando lo que se había hecho, utilizando un código de usuario asignado a la PCM. En esta lámina se observa con detalle lo que dije anteriormente, que no se veía muy bien. Una de las fotos del informe que se le entrega a correo, en la que se observa la fecha y hora de la búsqueda en forma vertical. Y al pedir el reporte a RENIEC se verifica quién le efectuó: José Antonio Ramos Madrid, jefe de producción de la DINI. ¿Qué nos evidencia esto? Que luego de las actividades de seguimiento a cargo del personal operativo de la DINI, la identificación de las personas observadas se le encarga al técnico en operaciones de inteligencia Héctor Eufrasio Vera Rebollar. Luego, el jefe de producción de inteligencia, José Antonio Ramos Madrid, reitera la búsqueda a fin de elaborar el informe correspondiente. Esto, señores, constituye prueba plena, señor presidente. Queda acreditado que fue la DINI la que efectuó la vigilancia y seguimiento de estas personas con las búsquedas detectadas. Vamos a ver ahora el caso del seguimiento al señor Jorge Paredes Terry, ex asesor del congresista Bugatás. En octubre del 2014, Correo Semanal nos remite un informe, que es uno más de todos los que le fueron entregados, donde se da cuenta de algunas actividades del señor Paredes Terry. Señala que el ex asesor del congresista Bugatás
mantiene vínculos de interés con el señor Jorge del Castillo y que el objetivo sería dañar la imagen y credibilidad del presidente, la primera dama y altos funcionarios. Refiriéndose a la empresa de Jorge del Castillo, Diálogo y Soluciones SAC, comenta: esta empresa y sus principales asociados vendrían dedicándose al recojo y manipulación de información a través de los diversos operadores psicológicos del partido aprista, con la finalidad de comprometer la imagen, confianza y credibilidad del presidente de la República, su familia, así como otros funcionarios del Estado. En el informe se especula que Paredes Terry posiblemente contribuye con el APRA, proporcionando información distorsionada y manipulada contra las principales autoridades del gobierno central. Finalmente concluye señalando que no se descarta que los medios de comunicación realicen una agenda mediática con la finalidad de comprometer la imagen y credibilidad del presidente de la República, la primera dama y altos funcionarios del Estado. Anteriormente, el 13 de junio del 2014, y esto es muy importante, una revista local publica la denuncia del seguimiento efectuado a este señor Paredes Terry y la forma como este sorprendió a su seguidor. Textualmente, dice así el informe: Jorge Paredes Terry, presidente del movimiento Patria para Todos, denunció que es vigilado afuera de su domicilio en San Borja. Señala que tocaron el timbre en su casa y cuando se asomó por la ventana, el sujeto salió corriendo y subió a un carro color plata de placa D7P275. Denuncia también que interceptó e hizo que detuvieran a otro sujeto que lo estaba filmando, pero que inexplicablemente lo soltaron. Pues bien, en mayo de este año, América Televisión remite, entre otros documentos, este informe del jefe de contrainteligencia, que está al lado izquierdo, que está proyectado en la transparencia mostrada, en el que se evidencia que la DINI estuvo haciendo seguimiento al señor Jorge Paredes Terry. Dice el informe: el 10 de junio del 2014, y este es un informe de la DINI, en circunstancias que un operativo de la Dirección Contrainteligencia efectuaba actividades de observación, vigilancia y seguimiento, o VICE, a inmediaciones del domicilio del objetivo denominado Toto, fue referido por logrando fotografiar a uno de los agentes y al vehículo en que se desplazaba de placa D7P275. Esto nuevamente constituye prueba plena de la vigilancia y seguimiento a un adversario político del gobierno con recursos de la DINI, ya que el mismo informe de la DINI da cuenta de que fue sorprendido el agente cuando estaba haciendo observación y vigilancia. O sea, ¿qué mejor prueba de que esto realmente se llevó a cabo? El caso de la vigilancia y seguimiento a la congresista Natalie Condori nos permite confirmar el modus operandi de la DINI. El informe entregado a Correo Semanal señala una serie de supuestos hallazgos y da cuenta del seguimiento efectuado a diversas personas de su entorno, su madre, su hermano y la propia congresista. Reseña las comisiones a las cuales pertenece, identifica el vehículo que posee, contiene información de su madre, hermano, trabajadores y efectivos de seguridad que la custodian. Se incluye en el informe una serie de fotos sobre presuntas actividades irregulares con el fin de evidenciar supuestas irregularidades en su accionar. Pues bien, aquí, al igual que en el caso del señor Jorge del Castillo, efectuamos la constatación de las fechas de las fotografías con el reporte de RENIEC y se verifica quién hizo las búsquedas. Es nada menos que el agente Johnny Bravo, el funcionario de la DINI que rescató a los agentes que vigilaron la casa de la congresista Marisol Espinosa. También participó personal de la DIGIMIN. Nuevamente coinciden fechas y personas, otra prueba plena adicional. Recordemos ahora que quienes nos proporcionaron la información sobre estos casos son los periodistas de Correo Semanal, el señor Iván Slokovic y el señor Américo Zambrano, los que son relevantes al ser corroborados con la información que se ha obtenido por RENIEC. Pues bien, el propio director de la revista Correo Semanal, el señor Iván Slokovic, declaró ante la comisión que los expedientes con todos estos datos
producto del seguimiento y vigilancia al señor Jorge del Castillo, a la congresista Natalie Condori y a otras personas, se los entregaron con el encargo expreso de desacreditarlas y desprestigiarlas. Sin embargo, el señor Slokovic decide invertir el uso de este material, es decir, deciden denunciar el uso ilegal de los recursos de la DINI en seguimiento con fines políticos partidarios. El periodista de Correo Semanal, señor Américo Zambrano, quien también fue muy claro en sus declaraciones ante la comisión, ratifica lo dicho por el señor Slokovic. Dijo textualmente: esta información se nos proporciona con el fin de desacreditar a las personas que han sido víctimas o que aparecen en las imágenes o en los documentos. El propio señor Slokovic indica textualmente que se le dijo que el material provenía de la Dirección Nacional de Inteligencia. En el mismo sentido, el señor Américo Zambrano indica en sus declaraciones textualmente lo siguiente: entonces quedó clarísimo que quienes proporcionaban o quienes entregaban el material para que ellos armen este tipo o utilicen estos insumos era el propio jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. A mí se me aseguró que esos trabajos los estaban haciendo, por un lado, la Dirección Nacional de Inteligencia, y también había equipos de la DIRIN, Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. El señor Zambrano indica explícitamente también que quien le entregaba a él los expedientes son personas que trabajan en el gobierno actualmente, específicamente en el Ministerio del Interior. Según el señor Iván Slokovic, la existencia de expedientes con información dirigida a desprestigiar a personas cercanas, convertidas en presuntos enemigos políticos, es una práctica extendida. Dijo textualmente: me mostraron imágenes y documentos de la señora Randa Musalam, me mostraron también un material de la congresista Esther Saavedra, que al parecer era un reglaje, había imágenes de vehículos de ella que tampoco me lo entregaron, y de otra funcionaria que sí nos reservamos el derecho de decir la identidad porque todavía estamos verificando la información. Conclusiones. Se ha acreditado la realización de seguimientos sostenidos y sistemáticos a Jorge del Castillo Gálvez, Jorge Paredes Terry y Natalie Condori Jaguaira, con el objetivo político de presuntamente desprestigiarlos y o desacreditarlos frente a la opinión pública. El desarrollo y contenido político de los informes, los altos costos representados en la labor de observación, vigilancia y seguimiento realizado y la inacción y negligencia de la DINI para detectarlos constituyen indicios razonables de que no serían empresas privadas las responsables de dicho accionar ilícito, sino que se trataría de la utilización de recursos públicos por parte de los servicios de inteligencia con un claro intento de beneficio político. Los seguimientos habrían sido realizados por personal de la DINI y los informes obtenidos y difundidos por funcionarios cercanos a Palacio de Gobierno, según las indicaciones directas de los periodistas de la revista Correo Semanal. Un exalto funcionario del Ministerio del Interior del actual gobierno que labore en una institución muy cercana al señor presidente de la República, conjuntamente con otra persona, serían los encargados de entregar a los periodistas y difundir los documentos elaborados por la DINI para desprestigiar a los enemigos del gobierno. Las acciones ilegales de seguimiento y espionaje solo pudieron realizarse con el consentimiento y aprobación del jefe de la DINI, con la aprobación del presidente de la República, de quien depende funcionalmente. Por último, la comisión investigó también las denuncias de los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Carlos Seguren, así como la afectación de miles de ciudadanos. El 30 de enero del 2015, el congresista Juan Carlos Seguren denunció ante la comisión un presunto seguimiento o verificación de datos por parte del personal de la DINI a diversos congresistas, donde se han buscado propiedades, vehículos, inmuebles, empresas, inclusive a los familiares y empleados de sus respectivos despachos. El 16 de febrero del 2015, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde denunció que en el marco de las diversas calumnias y difamaciones en su contra por parte de la Red Orellana, inició algunas investigaciones que lo llevaron a encontrar un reporte de la SUNAT, en el cual se detallan las búsquedas realizadas por parte del señor Rosendo Chávez Rojas, que pertenece al personal de la DINI, respecto a los datos registrales del congresista y toda su familia. Recibimos también en la comisión el 4 de febrero del 2015 la declaración del señor Rosendo Chávez Rojas,
trabajador de la DINI, quien reconoció específicamente que sí recibía órdenes de su director de contrainteligencia para efectuar estas búsquedas y que él hacía este trabajo que a su entender era rutinario. En esta transcripción de la declaración del señor Rosendo Chávez, reconoce explícitamente que él vio el nombre del congresista García Belaúnde, de su esposa y de su hija en el pedido de búsqueda de información. Textualmente dijo: yo recuerdo que todo pedido, todo trabajo que se hacía o se hace en esa oficina obedece a un pedido de información. Como repito, lo dice el señor Mauro Castañeda, que es el director de contrainteligencia. Según el director de contrainteligencia, Mauro Castañeda, la información era utilizada por diversas secciones de la DINI y autorizada por la Dirección Nacional, la que reportaba al señor presidente de la República directamente. Las 157.455 búsquedas en SUNAT, y repito, las 157.455 búsquedas en SUNAT se realizaron desde 4 claves asignadas a la PCM. Textualmente dijo: es a través de la Dirección Nacional y son exclusivamente para las instituciones del Estado. No es para trámites, y aparte de eso también lo solicitan las secciones y direcciones internas que requieran para su trabajo de análisis de inteligencia. Entonces, en ese caso, yo como director de contrainteligencia me remito a efectuar el trámite de la solicitud o la orden de actualización de datos de todas las personas de la administración pública que lo soliciten. Conclusiones. Se ha acreditado que la DINI habría realizado búsqueda de información de personajes políticos y ciudadanos con el objetivo de usar la información con fines políticos. Dicha actividad se habría realizado de manera sistemática y tuvo como objetivo desacreditar o condicionar el accionar de las personas vigiladas. Se ha determinado que se realizaron acciones de búsqueda y probable seguimiento contra diversos ciudadanos como funcionarios, empresarios, periodistas y familiares de políticos que no constituyen ninguna amenaza para la defensa y seguridad nacional. Se ha comprobado con la información entregada por el SUNAT que las búsquedas realizadas por los servicios de inteligencia eran sistemáticas, tenían como propósito indagar la vida personal, patrimonial y familiar de políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos con fines políticos. Asimismo, esta información habría sido indebidamente utilizada con el propósito de iniciar procesos legales contra una de las víctimas de seguimiento. Es el caso del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. La recopilación de la información fue realizada desde 4 claves asignadas en base a los convenios firmados del año 2005 con la SUNAT por parte de la DINI y habría sido ordenada por la alta dirección de esa entidad que depende funcionalmente del presidente de la República. La labor desarrollada por la DINI habría sido realizada con el consentimiento permitida por el señor presidente de la República y la primera ministra, considerando que dicha entidad depende funcionalmente del presidente de la República y que se encuentra adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, artículo 16 del Decreto Legislativo 1141. Finalmente, se ha comprobado que se utilizaron recursos públicos para fines distintos a las funciones de la DINI. Quiero terminar, señor presidente, mi participación para cederle la palabra a la congresista Luz Salgado, resaltando que el trabajo que hemos efectuado en la comisión y a nivel del informe en minoría, elaborado por la congresista Luz Salgado, el congresista Javier Bedoya, quien habla, ha sido sumamente riguroso y serio, con el principal objetivo de demostrar lo que ha quedado plenamente acreditado, que se ha descrito en las conclusiones, donde se han encontrado indicios razonables que se han expuesto las evidencias y lo que jurídicamente se conoce como prueba plena de la posible comisión de delitos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente, la congresista Luz Salgado, para terminar de sustentar el informe en minoría. Gracias, señor presidente. A mí me toca hablar de otros casos que le hemos puesto el caso 4, los vínculos con Palacio de Gobierno. Los jefes de operaciones de la Dirección de Contrainteligencia, y digo los jefes porque fueron 2, visitaron la oficina del asesor presidencial Eduardo Roy Gates en Palacio de Gobierno, a pesar de no tener ninguna relación funcional ni legal. Según el artículo 10 del Decreto Supremo 066/2006 PCM, el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, los consejeros presidenciales solo actúan por indicación expresa del presidente de la República. Es decir,
Si ellos no tienen autorización expresa, señor, no tienen por qué actuar. Asesoran, elaboran estudios y emiten opiniones en asuntos que les son requeridos por el presidente. En algunos casos asumen otras funciones que les son asignadas por el presidente. Visitas realizadas al asesor presidencial. Con fecha 6 de diciembre del 2012, el señor Castañeda Prada Mauro, ex jefe de contrainteligencia, visita al señor Roy Gates a las 10:30 de la mañana y sale a las 11:51. Vale decir, estuvo 1 hora y 21 minutos. El 6 de febrero del 2013, el señor Castañeda, ex jefe de contrainteligencia, visita al señor Roy Gates de 9:05 a 10:03, o sea, 58 minutos. El 25 de enero del 2013, el señor Johnny Bravo Sánchez, ex jefe de operaciones de la DINI, visita al señor Roy Gates de 18:43 a 19:30, 47 minutos. El 25 de enero del 2013, el señor Arturo Barraza Luyo, también ex jefe de operaciones, en ese momento era el jefe de operaciones, visita al señor Roy Gates de 18:51 a 19:30, 39 minutos. ¿Qué dijeron los jefes de operaciones sobre las visitas a Roy Gates? Cuando los hemos llamado a la Comisión de Inteligencia, y es por eso que repito, señor, este examen lo hemos hecho durante más de 3 meses y con, eso sí, la anuencia y la asistencia de todos los congresistas de la Comisión de Inteligencia, y nos ha permitido sacar una serie de conclusiones. Arturo Barraza Luyo, jefe de operaciones en el 2013, dice: bueno, en relación a ese asunto, yo fui comisionado por mi jefe de ese entonces que me acercara a Palacio y recibiera un informe. No me dijo una información, tal vez se refería a un documento seguro. Anda y entrevístate con el señor Roy Gates, te va a entregar una información. Bueno, dice, ese día llegué a Palacio, me hicieron pasar por alrededor de 2 minutos, estuve esperando, me hicieron pasar a una salita. Después de un tiempo vino una señorita y me dijo: el señor Roy Gates se disculpa, pero no la va a poder atender porque se le ha presentado un asunto urgente, y me retiré sin nada. Estuvo 39 minutos, señor. Johnny Bravo Sánchez, ex jefe de operaciones también en el 2014, dice: fui acompañando al funcionario, él se llama Arturo Barraza, que en ese entonces era el jefe de operaciones. Yo no era el jefe, lo acompañé, pero igual me quedé en la antesala, no sé. Estábamos trabajando en la calle y me dijo: ¿sabes qué? Hay una diligencia en Palacio, acompáñame a ver si de repente necesitamos algún apoyo. Entonces fui, lo acompañé, pero dijo, la verdad, me dio mayor detalle. Solamente entré con él, porque dejamos nuestro DNI y lógicamente uno se queda en el pasadizo. Él estuvo 47 minutos. No es lógica, pues, la explicación que nos dieron a la Comisión de Inteligencia. Eran jefes de operaciones de inteligencia, señor, y se supone que si los han llamado tenían que ser por algo importante. ¿Qué dijo el señor Mario Castañeda cuando lo llamamos? El jefe de contrainteligencia de la DINI. En una oportunidad, el director, no recuerdo qué fecha, me indicó que Arturo Barraza fuera a Palacio a recibir un documento. ¿Puedes ir? Y fue todo eso. ¿Qué cosa le habrá indicado? No sé. O sea, Castañeda, que era nuestro jefe de contrainteligencia, manda a sus jefes de operaciones a Palacio de Gobierno y no sabe para qué los manda, ¿no? Y dice, cuando yo fui, porque le preguntamos, ¿y usted por qué fue en anteriores oportunidades? Fui para coordinar unos sistemas informáticos y de seguridad. El jefe de contrainteligencia, señor, no tiene que estar viendo los temas informáticos. Conclusiones sobre esta parte. Existen, pues, evidencias de reuniones sostenidas por el ex asesor presidencial Eduardo Roy Gates, al que no pudimos invitar porque no tuvimos la mayoría en la Comisión de Inteligencia. Estuvo entonces con el jefe de contrainteligencia y 2 jefes de operaciones de esta dirección, lo cual hace presumir, de acuerdo a la normatividad, que éstas eran realizadas por encargo del presidente de la República, porque si no, no se explica por qué el señor Roy Gates se reunía con los jefes de operaciones
y con el jefe de contrainteligencia. Debe tenerse en cuenta que la Dirección de Contrainteligencia está involucrada en las búsquedas registrales a miles de ciudadanos y en el seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinosa. El caso quinto, adquisición de equipos de interceptación, sistemas de interceptación legal, el proyecto Pisco. Sobre la adquisición de equipos de interceptación telefónica, ¿hay audio ahí? Por favor. A ver si lo apoyan con el audio, por favor. Espero que no sea una interferencia adrede. El proyecto Pisco se inicia por un encargo verbal del presidente de la República. Luego de las denuncias públicas de seguimiento por parte de la DINI y por requerimiento de la Contraloría Víctor Gómez, el ex jefe de DINI, compañero del presidente Ollanta, informó mediante carta del 19 de febrero del 2015 que la compra del equipo fue un encargo del presidente de la República. No se basó en estudios previos. Nosotros estábamos preocupados porque frente a los requerimientos que también le hacíamos a la Contraloría de la República, decíamos, ¿quién ordenó comprar esto? ¿Con qué estudios se mandaron a comprar? Y cuando hemos requerido al jefe de la DINI, él le pide a su vez informe al ex jefe de la DINI, a Víctor Gómez. Y es por eso que le manda esta carta, donde en la parte final está resaltada, dice, en estas circunstancias y luego de varias conversaciones que a principios del año 2012 recibo el encargo del señor presidente de la República de empezar a indagar sobre sistemas de interceptación legal existentes en el mercado. O sea, solamente esta conversación sirve para que se inicie la compra de todo este equipo. No hay requerimiento de los organismos que son los encargados, los técnicos, en decir, mira, esto necesitamos para hacer el seguimiento, porque sí es necesario para combatir el narcotráfico, es necesario para combatir el crimen organizado, es necesario para hacer una serie de seguimientos de inteligencia que hoy día nos podrían estar ayudando, pero no para perseguir a los ciudadanos, ni a periodistas, ni a políticos adversarios al gobierno. En el año 2013 se incrementó el presupuesto de la DINI para gastos reservados. Ustedes se acordarán, de 18 millones pasó a 73 millones. Este incremento de 55 millones de nuevos soles de los gastos reservados tuvo como objetivo el adquirir un equipo de interceptación telefónica a la empresa israelí Bering System Limited, eludiendo la ley de contrataciones del Estado. La adquisición, pues, no tiene sustento técnico. No participaron expertos, no participaron técnicos o un comité especial para la adquisición. No existe un documento llamado Análisis Comparativo de Plataformas de Interceptación Legal. Perdón, solo existe este documento. Solo existe un documento llamado Análisis Comparativo de Plataformas de Interceptación Legal, elaborado por el señor Iván Kamisaki, es director ejecutivo. Él es ex miembro de la policía, pero no es experto en el tema, no está capacitado para analizar la tecnología de estos equipos. No hay sustento técnico de la razón por la cual se selecciona a la empresa Bering System. El órgano de línea de la DINI nos contestó que no participó en la adquisición. La decisión fue tomada solo por el jefe de la DINI, en ese entonces el señor Víctor Gómez, compañero de promoción del presidente Ollanta, y el entonces jefe de gabinete de asesores Iván Kamisaki. El monto de la compra fue de 64.332.332 y las obras civiles relacionadas al proyecto de 9.631.806. El costo total a la fecha es de 73.964.138. Es decir, la decisión la toman solamente 2 personas y supuestamente el presidente,
porque si no, ¿cómo se explica que muevan estas partidas que no son poca cosa, señor presidente? El proyecto Pisco no tuvo una adquisición transparente. El examen especial de la Contraloría a los recursos especiales de la DINI del año 2013, ¿en qué concluye? Primero, esto de la Contraloría, no se proporcionó información sobre la adquisición de los equipos de interceptación, ni los criterios para determinar al proveedor, calidad, cantidad, precio, garantía, capacitación de bienes especializados. No se permitió la inspección física en un primer momento. Hubo una negativa a la evaluación de los controles internos aduciendo normas de reserva. La auditoría presupuestal de la Contraloría del año 2013 concluye en abstención. Cuando la Contraloría no encuentra las cosas claras, dice me abstengo. Y en la ejecución del año 2013 concluye entonces en abstención de opinión, debido a que no se alcanzó el sustento de los gastos de adquisición de bienes a proveedores extranjeros por un monto de 54.948.679. Contraloría nos informa recién en febrero de este año, 2015, de esta falta de información. El proyecto Pisco, pues, no tuvo una adquisición transparente. El 23 de julio del 2014, la Contraloría insiste en solicitar la documentación que respalde la adquisición de bienes. Insiste porque nosotros también estábamos detrás de la Contraloría. Precio, garantía, criterios para determinar al proveedor. El 2 de diciembre del 2014, la Contraloría manifiesta que ha recibido información incompleta y en copia simple. El 21 de enero del 2015, reitera la necesidad de que se entregue la información. Y recién a partir del 9 de febrero del 2015, la DINI empieza a enviar a la Contraloría la información de la adquisición del sistema de interceptación legal. El 11 de febrero del 2015, el Contralor informó a la Comisión de Inteligencia respecto a los problemas que se suscitaron en la adquisición del sistema de interceptación. Conclusiones sobre este tema. La Dirección Nacional de Inteligencia no ha proporcionado información de manera oportuna a la Contraloría General de la República y ésta no ha actuado oportunamente para velar por la legalidad de la adquisición de equipos de interceptación telefónica y de datos. No se ha sustentado adecuadamente la razón de la compra por parte de la DINI de estos equipos de interceptación telefónica y de datos, los gastos en infraestructura por 16 millones de soles, ni las razones por las cuales se ubica en las instalaciones de la DINI. Nos dijeron que no podían, porque estos equipos debería administrarlos el Ministerio del Interior, pero nos dijeron que allí no se podía hacer por los suelos. Pero estos temas han seguido después de que nosotros hemos entregado los informes. Y creo que el Pleno, señor presidente, tiene que saber del trabajo que ha hecho la Comisión de Inteligencia y de este dictamen en minoría, porque tiene sustento. Hay nuevos elementos recogidos después de la presentación del informe en minoría que corroboran las conclusiones alcanzadas. Miren ustedes, cuando nos mandaron el presupuesto del año 2013, se modificó la genérica de gasto de activos financieros a recursos especiales con el fin de evadir controles. Y nosotros nos quedamos preocupados y dijimos, un momentito, si el Ejecutivo mandó que adquisición de activos no financieros era por 56.307.000, ¿por qué este pasó luego en la ley de presupuesto a recursos especiales? O sea, para tratar de no ser controlados. Nos llamó la atención porque entonces esto había ocurrido aquí, en el Congreso de la República. ¿Cómo se produjo el cambio de partida? En la discusión de la ley de presupuesto del año 2013, el presidente de la Comisión de Presupuesto, y qué lástima que no esté aquí, solicitó el cambio de la genérica de gasto, aduciendo que el Poder Ejecutivo envió una modificación al proyecto de ley. En el debate de la ley de presupuesto del 29 de noviembre del 2012, el señor Gutiérrez, congresista Gutiérrez, decía, señor presidente, el proyecto de ley de presupuesto ha sido modificado en los anexos que se presentan siendo los siguientes.
de la Presidencia del Consejo de Ministros con oficio 5872-2012 PCM-CG, solicitando la modificatoria en lo referido a la asignación de recursos al pliego 010, Dirección Nacional de Inteligencia DINI, que por error material consigna un monto de 55 millones de nuevos soles en la genérica de gasto 6, adquisición de activos no financieros, debiendo reasignarse a la genérica de gasto 5, otros gastos. Sin embargo, señor, el Poder Ejecutivo nunca solicitó la modificación del proyecto de ley de presupuesto. Se modificó con un simple oficio del secretario general de la PCM, el señor Julio Guzmán, muy conocido últimamente. El señor Julio Guzmán, secretario de la PCM, manda un oficio y modifica todo el acuerdo que han tenido el Consejo de Ministros. Guzmán dice que lo hizo por el encargo del entonces premier Jiménez Mayor. Yo me acuerdo cuando una vez le preguntaron al ex ministro Valdés que por qué había hecho esto, y él, como no sabía lo que había firmado, un poco más y decía no recuerdo. Pero en esa época quien era primer ministro era el premier Jiménez Mayor. El oficio 5877 del 28 de noviembre del 2012, ¿qué dice? Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del presidente del Consejo de Ministros a fin de solicitarle la modificatoria de los anexos del anteproyecto de ley de presupuesto en lo referido a la asignación de recursos al pliego 010, Dirección Nacional de Inteligencia. Julio Armando Guzmán, secretario, Presidencia del Consejo de Ministros. O sea, simple y llanamente, el secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros viene aquí y nos hace modificar el presupuesto. Le hace decir al presidente de la Comisión de Presupuestos que hay un acuerdo, cuando no hubo ningún acuerdo de modificación por parte del Consejo de Ministros. Yo rogaría, por favor, a mis colegas congresistas. Señor presidente. El oficio del secretario general de la PCM del 28 de noviembre del 2012, en el que se sustenta el pedido del congresista Josué Gutiérrez, no contiene un acuerdo, pues, del Consejo de Ministros ni la firma del entonces premier Juan Jiménez Mayor. Aquí se modificó, señores, el presupuesto sin tener la firma del primer ministro, sin tener el aval de ningún ministro. Miren ustedes, un secretario nos mandó modificar el presupuesto de la República, que luego determinó que esos recursos fueran a una partida tratando de no ser auditados. De ahí que se aumentaron los presupuestos, señor. El 15 de septiembre del 2015, el nuevo director de la DINI señaló que su institución no solicitó la modificación del proyecto de ley de presupuesto del año 2013. Tenemos el oficio, señor, 285, firmado por el señor Manuel Sevilla, que textualmente dice: la Dirección Nacional de Inteligencia DINI no emitió ningún documento por el cual se haya solicitado ante la Secretaría General de la PCM la modificación del anexo del proyecto de ley de presupuesto para el año 2013. Miren lo grave que es esto. Señor presidente, qué lástima que muchos no presten atención al tema, pero aquí hay una tremenda irregularidad. O sea, se modifica el presupuesto de una institución y el jefe de esa institución no había solicitado la modificación. ¿Quién puede tener la capacidad, el poder para modificar una partida presupuestal aquí en el Congreso de la República si el jefe de la institución no lo ha solicitado? ¿Quién puede tener esa fuerza? Pues aquí aceptamos esa fuerza de un simple secretario, señor. No existió acuerdo del Consejo de Ministros, no existió pedido de la DINI para modificar. ¿Quién entonces ordenó ese cambio, señor? Sobre las irregularidades en las adquisiciones encontradas, también hemos comprobado que no existió un contrato para la compra, solo un documento llamado carta propuesta, la cual fija hitos de entregables sin condiciones ni fechas para el cumplimiento. Por eso que no podemos pedir ahora si ese
equipo funciona, no funciona, cuándo se va a echar a andar, porque no existe contrato, señores congresistas, de la compra de adquisición del equipo de interceptación. No se establecieron ni exigieron garantías de cumplimiento de obligaciones. Se hicieron los pagos sin verificar el cumplimiento de los hitos. Como no había contrato, habían hitos que cumplir. Pues se hicieron los pagos sin verificar que esos hitos se hayan cumplido. A la fecha ya se canceló el 100%. Ya se canceló el 100%. Y el equipo nos dicen que aún no está operativo. Según el señor Sevilla, ¿no? Según el señor Sevilla, el equipo no está operativo. Nosotros hemos ido a verlo 2 veces y nos han dicho que todavía falta. Pero eso es un tema técnico. La propia Contraloría ha dicho que todavía no funciona, señor. Se ha pagado entonces $845,000 para capacitar también a 12 personas, supuestamente para que operen el equipo, de las cuales actualmente solo 5 laboran en la DINI. De las 12 que han ido a capacitarse, solo 5 ahora laboran en la DINI, a las otras las mandaron por otro lado. Hemos gastado $845,000 para capacitar a personas que ya no pertenecen a la DINI. Solamente 5 quedan. Las obras civiles ejecutadas en el 2014 por 8.287.000 para el funcionamiento del equipo no cuentan con la documentación técnica requerida por el Reglamento Nacional de Edificaciones. El proyecto de construcción estuvo a cargo de un bachiller en Ingeniería Electrónica. El 29 de septiembre del 2015, el Contralor de la República informó a la Comisión que remitió al fiscal de la Nación la carpeta de control número 085-2015 respecto a las irregularidades advertidas implicando a 5 funcionarios de la DINI. El 16 de septiembre del 2015, el jefe encargado de la DINI, al ser consultado en la Comisión de Inteligencia sobre la existencia de otros equipos, nos manifestó que desde el año pasado la DINI cuenta con un equipo de geolocalización en tiempo real para líneas móviles 2G y 3G, llamado Skylock, que no requiere autorización ni coordinación con operadoras de telefonía. El costo del equipo ha sido de $1.195.000 y fue adquirido a la empresa también Verisystem. Dicha situación no nos fue informada. Nos enteramos por un documento que llegó a la comisión y cuando hicimos la pregunta, soltó la respuesta el 16 de septiembre del 2015 y nos dijo a los miembros de la comisión casualmente que sí existía. Y los anteriores jefes de la DINI, cuando hemos ido hasta en 3 oportunidades con el señor Irupaía, con el señor Isla, con la señora Solórzano, nunca nos dijeron que ya tenían el equipo de geolocalización. ¿Cuándo nos los iban a decir? Y después salió la ley de geolocalización, pero ya tenían el equipo, igual comprado también, sin contrato, sin ver si era el equipo que necesitábamos. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones, señor? Otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Inteligencia. Derogar los artículos del Decreto Legislativo 1141 que otorgan a la DINI autorización para realizar actividades operativas. Que la DINI y la Contraloría informen a la Comisión de Inteligencia sobre el uso de gastos de naturaleza reservada en forma obligatoria, anticipada y permanente. Remitir la presente investigación a la Comisión Reorganizadora de alto nivel de la DINI y al Ministerio Público, a fin de que determinen las responsabilidades a que hubiera lugar. Esto lo aprobamos en la comisión, señor, en forma unánime, eso sí, pero quiero decirle que el Ministerio Público se adelantó y pidió al Congreso de la República que le alcanzaran tanto los dictámenes de mayoría como de minoría. Pero lo que no tiene el Ministerio Público es el pronunciamiento del Congreso. Y por un lado tiene un informe que le dice aquí no existió nada, y por otro lado tiene el informe en minoría en el que le dice que sí, aquí hubo seguimiento, señor, aquí hubo mala compra, aquí hubo interceptación, aquí hubieron una serie de hechos
que se tienen que investigar para sancionar a los responsables. Yo, señor, voy a leer algo que faltó de la primera parte del congresista Bedoya para que quede en acta, sobre todo, que son las conclusiones sobre el seguimiento a la congresista primera vicepresidenta Marisol Espinosa. Las conclusiones de ese informe, por si acaso, son, y esto para que queden actas: primero, se ha podido determinar que la Dirección Nacional de Inteligencia habría realizado actividades de vigilancia, seguimiento y observación a la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa Cruz. Dichas actividades habrían sido ejecutadas por los agentes de inteligencia Johnny Guamán Espinosa y Raúl Pinto Cuevas, con el consentimiento y por disposición del jefe de la Oficina de Operaciones Johnny Bravo, jefe de Contrainteligencia Mauro Castañeda y el ex jefe de la DINI Víctor Gómez Rodríguez. El señor Javier Briceño, jefe de la DINI, a pesar de tener muy poco tiempo en el cargo, trasladó una explicación del caso sin realizar una evaluación exhaustiva de los hechos, sino más bien dirigida a encubrirlos. Falsedad en la declaración de los agentes, uso de plantillas en las respuestas brindadas por los agentes de inteligencia frente a la investigación interna realizada por la DINI, ausencia de firmas en un primer documento, falta de entrega de correos electrónicos, falta de entrega de fotos originales de la ubicación del vehículo, utilización del plan islámico como forma de encubrimiento. Se ha podido determinar que el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, la premiera Najara y el jefe de la DINI, Víctor Gómez, conocieron los hechos previamente a la denuncia periodística por queja directa de la propia vicepresidenta e hicieron muy poco para investigar seriamente lo sucedido. Habría existido un actuar negligente por parte de la presidenta del Consejo de Ministros ante el conocimiento previo de la denuncia formulada por la propia vicepresidenta en la República, Marisol Espinosa, frente al presidente de la República, Ollanta Humala. No existió una investigación interna adecuada ni profunda por parte del ex jefe de la DINI, Víctor Gómez Rodríguez. Sin embargo, la versión de la DINI fue respaldada por la primera ministra. La falta de investigación seria de un hecho de esta naturaleza plantea la hipótesis de que el ex jefe de la DINI, Víctor Gómez, solo pudo haber dispuesto el seguimiento con el consentimiento del presidente de la República, Ollanta Humala. Recomendaciones también remitir esto al Ministerio Público. Señor presidente, en este trabajo que nosotros hemos tratado de que sea lo más responsable y serio posible, lo que hemos hecho es encontrar todos los documentos que están corroborando que sí existieron estas irregularidades, por decirlo menos, y lo otro es establecerá el Ministerio Público si ocurrieron delitos, pero que en este caso, señor, nosotros no podíamos dejar de informar a la representación nacional, quien tiene que saber que si bien es cierto que la Comisión de Inteligencia trabaja en todas sus sesiones en forma reservada o secreta, no podemos dejar de informar a la representación nacional de todo el trabajo que se viene haciendo. No hemos terminado con todas las investigaciones, queda mucho todavía, en algunos no hemos tenido material, señor, y en otras están llegando materiales adicionales que serán materia de otro informe. Lo que descubrimos, por ejemplo, de lo que pasó aquí en el Pleno del Congreso con el tema de presupuesto, el cambio que se hizo no figura en el informe. Eso lo descubrimos después, cuando fuimos haciendo seguimiento de los oficios, cuando la DINI nos dice que ellos nunca solicitaron el cambio de partida, ¿no? Cuando encontramos que hay un oficio de la PCM que no viene del presidente del Consejo de Ministros, sino de un secretario, como es el señor Guzmán, y que sirvió para que todos los congresistas modificáramos el presupuesto. Miren ustedes lo importante que es estar atento a todos los detalles de cada una de las palabras que dice el presidente de la Comisión de Presupuesto, porque luego vienen los cambiazos, luego viene el traslado de partidas, y en este caso la estamos pasando a una partida que ellos creían que no podía ser auditable. La Contraloría tiene expreso derecho constitucional, señor, de auditar todo, todo. Y es por eso que con nuestra insistencia, con la fuerza que le hemos puesto en la Comisión de Inteligencia, hemos logrado que la Contraloría logre meterse en los documentos y pueda sacar este informe que lo tenía pendiente desde hace años. Señor, hemos pedido que la Comisión de Inteligencia tenga otras atribuciones, pero hemos aprobado un proyecto, que también ya lo ha dicho el congresista Isla,
y está en orden del día, con la cual empecemos por algo, porque la Comisión de Reorganización realmente no nos ha dado mayores luces. Ha traído, sí, ese proyecto y nosotros lo habíamos presentado con anterioridad para que al DINI se le quite la función de ser operativa. La DINI no tiene por qué hacer los trabajos de operativos de inteligencia. Para eso se encarga a las instituciones del Ministerio del Interior, a las instituciones de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Naval, el Ejército. Todos tienen su servicio de inteligencia. Todos esos servicios de inteligencia se tienen que integrar y la DINI lo que tiene que hacer es analizar, estudiar y dar las recomendaciones al más alto nivel. Porque la inteligencia es indispensable, la inteligencia es importante. Sin la inteligencia nosotros no podemos ni siquiera ahora entrar al puerto del Callao para ver cómo se sale la droga, señor, ni quiénes son los cabecillas de estas bandas criminales. Sin la inteligencia no podemos saber qué es lo que está ocurriendo en el Brain, donde las camionetas suben y bajan y queda la droga por ahí. Para eso se necesita la inteligencia. También se necesita equipos de interceptación, pero todo tiene que ser bajo el manto de la ley. Todo tiene que ser de acuerdo a la adquisición de equipos que dice el Estado, de acuerdo a la normativa que hay, porque son los recursos de todos los peruanos. No pueden disponer porque a mí me gusta esta empresa o porque a mí me gusta la otra empresa. Y si no se cumple eso, señor, tiene que haber responsables. Tiene que haber responsables y es por eso que ya estos documentos están en el Ministerio Público. Pero lo que necesitamos es que vayan con el aval, en este caso del Congreso de la República, y yo pido, señor, que se vote a favor por el dictamen en minoría que hemos trabajado con los congresistas Carlos Tubino y Javier Bedoya y la que habla. Gracias. Bien, muchas gracias, congresista Luz Salgado. Ha concluido la sustentación tanto del dictamen en mayoría como del dictamen en minoría. Ha sido bastante amplio el criterio para que se puedan escuchar las dos posiciones. Empezamos con el debate. Ya algunos congresistas han pedido el uso de la palabra. En primer lugar, el congresista Mauricio Mulder. Presidente, brevemente, porque han sido bastante locuaces tanto el congresista Isla como los congresistas colegas que han expuesto el dictamen en minoría. Simplemente señalar, presidente, que difieren pues ambos dictámenes de apreciaciones de carácter subjetivo y no de propuestas o pruebas objetivas. Creo que hay un acuerdo en el sentido de que sí hubo reglaje, hay un acuerdo en el sentido de que sí hubo seguimiento, solo que el dictamen en mayoría, yo diría, no sé si fue redactado por congresistas que tienen respeto por la veracidad o ven demasiado el Chavo del Ocho, pero dicen que se hizo el seguimiento o se hizo el espionaje para proteger a los seguidos o para proteger a los espiados. Es decir, los 157.000 procesos de investigación que desde la DINI se hicieron para otras tantas personas era, dice esto el informe en mayoría, y lo dice de la siguiente manera, ¿no? Dice, se debe suponer razonablemente que la información recabada de los registros públicos debe haber tenido como fin garantizar la vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Incluso con esta redacción hasta infantil, ¿no? Debe haber tenido. Ni siquiera usan un verbo en condicional, ¿no? Tendría, ¿no? Debe haber tenido. O sea, es un supuesto. Es una cosa que se les ocurre solamente porque les da la gana. No hay ningún sustento a esta frase. Ni siquiera un indicio o por siquiera la versión de una persona, por más cínica que fuera. Pero dice, no, debe haber tenido como fin garantizar la vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Entonces es un chiste, pues, presidente. Como lo mismo que es un chiste suponer que el reglaje que se hizo a la congresista Marisol Espinosa obedecía al famoso plan Islámicos. Plan Islámicos, del cual no se habla ni una letra. Y yo recuerdo, presidente, cuando este escándalo motivó la caída del gabinete y hubo aquí proceso de interpelaciones, vino el jefe de inteligencia y vino el primer ministro y nos trajeron unas fotografías de unos sujetos que eran de nacionalidad siria y que habían ingresado al territorio peruano. Eso era todo.
O sea que ya ser sirio era suficiente para que fueran considerados como sospechosos de ser terroristas. Y con eso querían engatusarnos. Entonces, el informe en minoría, presidente, sí dice, obviamente, que todas estas acciones obedecían a un control político. Claro, les faltó un poquito más de audacia, presidente, porque la congresista Luz Salgado pregunta, ¿alguien tiene que haber dado la orden si la misma DINI no solicitó el aumento de su presupuesto para que aquí en la ley de presupuesto? Continúe, congresista. Obviamente sí hay alguien que tiene que haber dado la orden y eso está estipulado en el artículo 16 del decreto legislativo 1141, que dice que la DINI depende funcionalmente del presidente de la República. El único que puede dar órdenes en la DINI es el presidente de la República. Él es el responsable de lo que hace la DINI. Y obviamente como el presidente de la República no va a contestar, supongo que contestará después cuando haya comisiones investigadoras, no han podido llegar a ninguna conclusión. Pero es clarísimo, presidente, que aquí lo que han hecho todas las personas que han concurrido a la Comisión de Inteligencia es tirarse la pelota entre ellos. Confundir, engañar, típico de los agentes de inteligencia que, cogidos infraganti, lo que tienen son coartadas preestablecidas, ¿no? Inventan coartadas, mienten descaradamente, como ese esquema de que había aquí el seguimiento a islámicos. Si hubiera habido ese seguimiento a islámicos, siquiera hubiesen mostrado, aunque sea en reuniones secretas, quiénes eran esos islámicos, qué hacían, cómo era que los seguían, qué antecedentes tenían, qué estaban buscando, cuáles eran sus objetivos, nada de eso. Un sirio que entró al Perú. Y eso, presidente, es una burla. Entonces, el dictamen en minoría, presidente, debe merecer el voto de la representación nacional y el dictamen en mayoría debe ser enviado al tacho. Porque la verdad es que no puede resistirse que un Congreso de la República que se respete adopte un criterio que diga, bueno, debe suponerse que deben haber tenido como fin garantizar la seguridad de las personas espiadas. Eso es un chiste, pues, presidente, no se puede sostener eso. Y en el dictamen en minoría, presidente, sí es necesario que se establezca que no han podido encontrar responsabilidades, lo cual es lamentable. Y lo cual quiere decir, presidente, que aquí ha habido una vulneración adicional, porque el artículo 97 de la Constitución establece la obligatoriedad de cualquier persona que es requerida por un órgano de investigación del Congreso a brindarle toda la información que requiera. No ocultar, presidente, al Congreso de la República información. Cuando lo hacen exprofesamente, están incumpliendo con la Constitución y están cometiendo sin duda delito contra los órganos administrativos. Y entonces, presidente, ahí también tiene que formularse acusaciones, no solamente remitir al Ministerio Público. Yo creo que debe denunciarse a las personas responsables de la Dirección de Inteligencia